Amigos, bienvenidos a esta cápsula de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. Este día estoy muy contenta porque me acompaña un referente en nuestra Comisión Fiscal a platicar con ustedes, el contador público certificado Octavio García Aymerich, quien también tiene una maestría en Administración de Negocios. Octavio, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros y con todo el público que nos ve tu expertise en materia fiscal. No, muchas gracias a ti y a todos por la invitación. Es un placer participar en esto. He visto anteriores cápsulas que han hecho, definitivamente muy interesantes y siempre tu conducción muy acertada. Muchas gracias, Octavio. El día de hoy, amigos, vamos a hablar acerca de ingresos. Vamos a hablar de los ingresos que graban, los ingresos exentos y los ingresos no objeto. Entonces, Octavio, el tema es todo tuyo. Adelante. Fíjate que esto que mencionas y que es el tema general que vamos a estar conversando, viene a colación de que en las últimas semanas, en lo personal me ha tocado que a algunos de nuestros clientes se le han acercado promotores de ideas o asesores pretendiendo que implementen ciertas medidas o estrategias en sus empresas que les traerían consigo un ahorro importante en el pago, sobre todo del impuesto sobre la renta. Y esto se fundamenta básicamente en interpretaciones en el sentido de que si la ley del impuesto sobre la renta no señala que determinada percepción o ingreso está grabado, luego entonces no está grabado. Sabemos que la ley del impuesto sobre la renta básicamente contiene para las personas físicas residentes en México, pues sabemos que le es aplicable el título cuarto, que está separado o dividido en diversos capítulos dependiendo de la naturaleza del ingreso. Así tenemos salarios, honorarios y actividades empresariales, arrendamientos, adquisición de bienes, enajenación de bienes, etc. Y tenemos un capítulo 9 que es de los demás ingresos, que si recordamos, lo que se señala ahí es que cualquier percepción distinta a la señalado en los capítulos anteriores que incremente el patrimonio de la persona física, del contribuyente, se va a considerar como un ingreso. Y luego tenemos un artículo que cita que, entre otros, se tendrán los siguientes ingresos. Al respecto, tenemos una jurisprudencia que todavía está vigente, la cual nos señala que pues cuando la ley utiliza la expresión ingresos distintos de los señalados en los capítulos anteriores, sin mencionar cuáles son estos, no infringe el principio de legalidad tributaria. Anteriormente a esta tesis de jurisprudencia teníamos una que decía lo contrario, que si no estaba señalado expresamente en la ley, pues no se podía gravar, sería un ingreso no objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Pero esta tesis, insisto, que todavía está vigente, que nos remontamos a octubre del 2009, cuando se generó esta tesis de jurisprudencia, señala en forma muy clara, si la ley del impuesto sobre la renta no exceptúa del pago, ya sea parcial o totalmente, a una percepción, a un ingreso, por lo tanto, se va a tratar de un ingreso grabado. Abordaremos un poquito más adelante también una excepción que maneja el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si no está ahí en el 90 de la ley del impuesto sobre la renta, que me adelanto, se refiere básicamente a los programas sociales, los programas que están contenidos en la ley de egresos de la Federación para cada uno de los años, o los que señala el artículo 93, van a estar grabados, independientemente que se señalen o no en la ley del impuesto sobre la renta. Luego también viene la confusión o el tratar de fundamentar el que no se trata de un ingreso grabado cuando le entreguemos cantidades al trabajador al amparo de las normas oficiales mexicanas. Oye, es que la NOM 035, es que la NOM fulanita señala que hay que darle incentivos de producción o productividad a los empleados. Por lo tanto, como es en base a la NOM, no va a ser un ingreso grabado. Aquí una reflexión, la Ley Federal del Trabajo, que señala mínimos que tenemos que entregarle a los trabajadores, caeríamos en el absurdo
de concluir la Ley Federal del Trabajo, señala que hay que pagar horas extras, señala que hay que pagar aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, si viene en la Ley Federal del Trabajo, entonces no está grabado en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No, insisto, son normas oficiales mexicanas, Ley Federal del Trabajo, etcétera. Son disposiciones independientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al final tendremos que acudir para ver si está exento grabado a lo que señale la Ley del Impuesto sobre la Renta, complemento de su reglamento, tal vez algunas facilidades, algunas reglas, etcétera, en forma, insisto, complementaria. Sabemos que las reglas, como la resolución miscelánea, lo que puede es traer aclaraciones o beneficios para los contribuyentes, pero en ningún momento podrá modificar los elementos esenciales de un impuesto, de una contribución, como es la tasa, por ejemplo, la base, los sujetos, etcétera. Entonces, atendiendo a lo que acabamos de comentar, es muy importante el punto de partida. Adicionalmente a lo que acabamos de comentar, como tú sabes, como ustedes saben, existen criterios de la autoridad fiscal. Puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahorita comentaremos alguno de ellos. Puede ser en materia del impuesto sobre la renta, en materia del impuesto al valor agregado. ¿Qué son estos criterios? La autoridad nos dice cuál es su criterio, cuál va a ser su forma de pensar en una revisión que nos haga. Algunos dicen, es que esos criterios te están diciendo lo que puedes hacer, porque en la ley del impuesto sobre la renta no viene un impedimento. No comparto tanto yo ese punto de vista. Lo que sucede es que hay tantas disposiciones tan ambiguas o que se prestan a diversas interpretaciones que nos está diciendo la autoridad cómo lo va a interpretar. Y si nos dice cómo lo va a interpretar y eso es equivalente a la determinación de un crédito fiscal, nos debe de quedar claro eso. Quienes venden ciertas estrategias de las que hemos comentado algo y vamos a continuar en los siguientes minutos, solo dicen lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? Que si estás pagando 100,000 pesos, vas a pagar 20,000 pesos más la comisión de tanto, te vas a ahorrar un 70%. Y como esa estrategia, te dicen, la hace esta gran empresa, el compadre, el primo, el tío, resulta que tú eres el tonto porque tú no lo estás haciendo. Pero es obligación de nosotros clarificarle al cliente, al contribuyente, a la empresa, cuáles son los riesgos de carácter económico, las multas que pueden surgir, y ahora con la materia penal, con la prisión preventiva oficiosa, hay que pensarla dos veces en Claro. seguir determinadas estrategias. ¿A qué le apuestan quienes hacen estas sugerencias? A que no lo revisen, a que no los vean, a que no los volteen a ver, no porque sea una estrategia sólida, porque inclusive te ofrecen la defensa legal gratuita si es que te metes tú en un problema. Claro. Inclusive hay algunos, yo les digo que hay que hacerles las preguntas de la prueba del ácido. Oye, yo pido devolución del impuesto sobre la renta como persona física. Oye, este ingreso lo voy a tener que incluir. Te responden, pues si quieres no lo timbramos, o si quieres esto. O sea, para seguir bajo el agua, para no seguir a los ojos de la autoridad, y así pues cualquier estrategia funciona. Como decía un respetado contador, que en paz descanse, todo es deducible mientras no te revisen. Entonces, Por ¿qué es lo que supuesto. sucede? Mientras no me vea la autoridad, resulta que todas esas estrategias son exitosas. Así es. Entonces, volviendo al inicio de nuestra charla, Ujú. ingresos grabados, ingresos exentos, ingresos no objeto. A ver, Octavio, permíteme hacer una recopilación de esto que hemos hablado, sobre todo para todos aquellos amigos nuestros que no se dediquen tanto al mundo fiscal. Y este tipo de estrategias que platicamos las han ofrecido desde hace muchos años. Yo incluso participé en una de ellas en una empresa donde yo trabajaba hace muchos años, cuando estaba yo más mozuela que ahora, y acepté participar en un tipo de estrategia. Pero un buen día me puse a hacer cuentas y me di cuenta que la única persona que pierde en una estrategia era yo. Yo estaba perdiendo mis cotizaciones para una jubilación, estaba perdiendo mis derechos para una casa y la empresa
que me la ofrecía, que era en la que yo trabajaba, tampoco estaba ganando nada porque la comisión era casi lo mismo que era lo que nos estaban dejando de pagar y la única persona beneficiada era quien nos ofrecía esos servicios. Entonces, una de las recomendaciones que yo quisiera hacerle a nuestros amigos es, de preferencia no, hay que pensar a veces un poquito en futuro, sobre todo cuando es a ti a quien te la ofrecen, ¿sí? Y como contador, pues no recomendarle este tipo de estrategias a nuestros clientes, porque realmente yo creo que los tiempos han cambiado mucho, Octavio. La autoridad ya no es tan inocente como hace veintitantos años que me ofrecieron esta situación. Revisan, uno de sus principales objetivos es tener ingresos y no quieren aumentar los impuestos. ¿Cómo lo hacen? Revisando. Y nos revisan a todos. Lo saben todo de nosotros. Con el timbrado de nómina han ido cerrando puertas, con el timbrado de las facturas más. Entonces es riesgoso pensar en tener una estrategia de este tipo. Y como tú dices, ahorita te la ofrecen, te la venden el compadre. Yo he revisado para la empresa que trabajo N cantidad de propuestas que nos han hecho. Afortunadamente, los dueños del negocio para el que yo trabajo no creen en esas cosas, pero al final, cuando ya tienes el problema bien armado, nadie está contigo, Octavio. Ya no aparece la persona que te lo ofreció, porque hay que recordar que la autoridad revisa 5 años hacia atrás y lo hacen el 4/9. Ya no encuentras al que te vendió la estrategia, ya se disolvió la empresa, el domicilio que te habían dado era una casa habitación, o sea, hay muchísimas cosas que debemos de cuidar. Ahora bien, Octavio, nada más como cultura general, ¿nos puedes decir qué es una jurisprudencia para los amigos que no entienden este término? ¿Qué cambia hay una ley y luego sale una jurisprudencia? ¿Qué efecto tiene una sobre la otra? Por favor. Sí, claro que sí. La jurisprudencia es ya el criterio que determinó la Corte o la interpretación que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le debe de dar a algún precepto legal. Esto es obligatorio. Sí. Si bien en las revisiones nos encontramos con que la autoridad fiscal, cuando existen jurisprudencias que favorecen a los contribuyentes, no necesariamente las aplican, siguen la resolución en cuanto a los jueces o en la instancia que se esté litigando un asunto, deben ser observadas. Esa es la interpretación que legalmente se le da a un precepto legal. Por lo tanto, la debemos de tomar nosotros como si fuera la ley, porque por ahí se va a resolver cualquier asunto. Y ahorita que estamos hablando de los jueces, me referiré a dos situaciones. Ahora con las elecciones del acordeón, sabemos cómo quedó compuesto el Poder Judicial, cómo quedó compuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué posibilidades tendrá un contribuyente ante este nuevo Poder Judicial, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ganar un litigio ante las diferentes autoridades cuando exista una disposición que se preste a interpretación? En el caso que nos ocupa, voy a defender que es un ingreso que no viene señalado en la ley del impuesto sobre la renta. Ya hay una jurisprudencia. Voy a defender determinada interpretación donde se dé un porcentaje mínimo que se preste a interpretación. No va a haber juez que resuelva a favor del contribuyente, porque dentro de esta reforma judicial, aparte de que es obvio que los electos son afines al gobierno en turno, salieron de los acordeones que el mismo gobierno o personas afines manejaron, se deben de momento a ellos. Y ya ha habido interpretaciones y resoluciones, inclusive, por ejemplo, de la magistrada Batres, que sabemos la puso el expresidente, donde señala que no obstante que pudiera el contribuyente o la persona, el quejoso, tener la razón, debe de prevalecer el interés público, el interés de la nación, etcétera, etcétera. O sea, que paguen para que haya dinero para los servicios públicos, para las obras, mega obras, etcétera, etcétera. Entonces, esa va a ser la línea que se va a seguir. No va a haber asunto que el contribuyente gane cuando haya una interpretación en discusión. Y ese nuevo Poder Judicial, pues va a tener su órgano de la Inquisición, donde 5 personas
van a revisar las resoluciones básicamente que sean en contra del gobierno, pues para ver la actuación del juez, sancionarlo, mandarlo a la banca, destituirlo, etcétera. Entonces, este tipo de ideas, de estrategias que se sugieren, no van a tener ningún éxito. La única forma que puedan caminar o que puedan quedarse por ahí es si no hubo una revisión por parte de la autoridad. Y si dice el asesor, es que no hay personal por parte de la autoridad fiscal, no esto, no lo otro. A ver, bueno, entonces, ¿qué me estás vendiendo? Claro, Me estás diciendo que le haga de esta forma y que me esconde, que juegue a las escondidas, porque si me encuentran, entonces sí, me va a ir muy mal. Entonces, ¿qué estrategia me están vendiendo? Y regresando a lo que tú decías hace unos momentos, en cuanto a los costos que tienen las empresas, que son altos, de seguridad social, Infonavit, impuestos sobre nóminas, el mismo impuesto sobre la renta. Venía una persona hace 2 días que quiere entrar a la economía formal y le platicaba yo de los impuestos que se generan. No, no, pues así mejor no me conviene, no gano lo que sea. Es que hay que partir, le decía yo, de la base que el fisco, cuando menos en el impuesto sobre la renta, es tu mayor socio a la tercera parte. Es que es efectivamente. mucho y cómo utilizan los recursos. Es que así está. Es que usted dígame cómo no pagaría eso. No, no, no hay una varita mágica. Entonces, volviendo a lo que tú mencionabas de las empresas o lo que te ha tocado vivir las experiencias, primero hay que partir del deber ser en cuanto, a ver, esto es deducible, etcétera, y el neto cuánto me cuesta, porque lo que vemos muchas veces en forma errónea es el gasto. ¿Cuánto me va a subir el gasto de seguridad social? 100,000 pesos. Sí, nada más que ese, si es una sociedad anónima, es deducible, te ahorra el 30%, te baja la base de la PTU también. Neto te está costando un 60%. O sea, esos 100,000 pesos, neto es un 60%. Digo, cuando menos tomar esos dos elementos. Yo Claro, también utilizo este ejemplo cuando algunos honorarios que luego se les hace mucho lo que nos pagan a los contadores. Les digo, es que el flujo neto es un 60% y el flujo neto para mí es un 60 o un 55%. Es lo real. Sí, pero de momento yo tengo que sacar el cheque o la transferencia por el total. Sí, pero el neto. Entonces, partiendo de esos flujos netos, en ocasiones hacer la comparación y si adicionalmente le incluimos el interés muy válido del trabajador, como tú comentabas, mi pensión cómo va a quedar, mi afore cómo va a quedar, si tengo un accidente, ¿quién me va a cubrir el diferencial? Porque el patrón puede decir, tú no te preocupes, pero al final sí me lo va a cubrir una incapacidad temporal, una incapacidad permanente. Entonces, sí son los factores que hay que concientizar al empresario. Luego nos tachan al decir esto, es que eres muy conservador. O sea, no soy conservador por decirte que te fijes, que tengas cuidado en estos puntos, claro, porque el que te está enamorando, pues te va a decir puras cosas bonitas. No vas a conocer la parte fea de la persona o los defectos. Aquí es lo mismo. Nos ofrecen esas estrategias donde los ahorros van a ser monumentales. Tengamos mucho cuidado porque algo hay de mucho riesgo y con la nueva composición del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la prisión preventiva donde el juez ni siquiera tiene que decidir si se te decreta la prisión preventiva oficiosa, o sea, hasta donde estamos ahorita, él estará obligado a decretarla. Y puede ser que inclusive se tratara de algún crédito fiscal que te determinen que no provenga de una estrategia de las que estamos comentando, sino claro. de no estar documentando bien tus operaciones, que metiéndonos un poquito a otro tema, cuidado con lo que es la materialidad en las operaciones, que es otra cosa más que documentarlo. ¿Cuántas operaciones en ocasiones tenemos entre grupos de empresas donde, pues sí, factúrale esto y vienen y van los flujos
y no está documentado debidamente. O todavía seguimos con esa sociedad civil que factura honorarios por administración, etcétera, al grupo. ¿Cuánto necesito ahora? Pues 100,000, ahora 300, ahora 400, porque me quiero llevar tanto y no está documentado. Recordemos en esto de la materialidad lo de la fecha cierta, que es un dato también importante. Ah, Luego queremos andar elaborando contratos, documentales, etcétera, cuando ya nos llegó una revisión. Nos salimos un poquito del tema con esto de la materialidad, pero creo que al final va ligado, porque claro. también quien me vende una estrategia, por ejemplo, la NOM 035, que va en relación al riesgo laboral, etcétera, ¿cómo lo vas a documentar? ¿Me lo vendes en PowerPoint, la estrategia, cómo van a ser los flujos, fechas, etcétera? Pero al final la materialidad no se da. Es lo mismo que sucede con los factureros yo les digo, de cada semáforo. En cada semáforo hay un facturero, que si el 3, que si el 4, que si te cobro el IVA, que si no te lo cobro. Es muy fácil hacer un CFDI, hacer Claro. una transferencia, pero al final la documental, la materialidad de las operaciones, y seguramente tú has visto ya los cuestionarios que aplica la autoridad en revisiones, en devoluciones del impuesto al valor agregado, donde es Kilométricas. 50, 80 preguntas: ¿dónde lo conoció, cómo es la comunicación, cómo fueron los traslados? Ahora resulta que le das asesoría a empresas fuera de tu región, no hay correos, no hay llamadas, no hay boletos de avión, no hay boletos de autobús, no hay nada, no hay materialidad. Y hay que distinguir en cuanto a que la autoridad pueda considerarme algo como no deducible o una simulación. Son Ah, cosas diferentes, y ¿sí? una es más peligrosa que la otra. Totalmente. Entonces, al no tener materialidad, fácilmente nos puede colocar la autoridad en lo que es una simulación, con las consecuencias, insisto, no tanto económicas, sino de tipo penal, que decíamos al inicio de la charla. El primero de ellos, en materia de seguridad social, señala que las cantidades entregadas a los trabajadores que excedan a la participación de los trabajadores en las utilidades y que luego se encajonan en PTU, no son PTU, sino que es una gratificación o compensación adicional para el trabajador. En ocasiones el empresario puede decir: ¿cuánto salió de PTU? 100,000 pesos. ¿Cuánto repartimos el año pasado? 160. Ah, pues dale los mismos 160 para que no haya ruido, etcétera. Y todo lo meten al cajón de la PTU. No es posible. El copete, el excedente, tendrá que manejarse como una gratificación o compensación adicional, que para efectos del Seguro Social sabemos jugaría como una percepción variable, que para el siguiente bimestre habría que pagar las cuotas correspondientes por esto. Y también señala este criterio por parte del Seguro Social, el 02 de 2023, que pues los bonos de productividad, independientemente del nombre que se les asigne, que van ligados a que el trabajador alcanzó ciertas metas o rebasó ciertos estándares, pues todo eso debe pagar seguro social. Luego los disfrazamos o los damos mediante algunos vales o no sé, utilizando cualquier figura, pero está muy claro por parte del Seguro Social que eso pues lo va a considerar la autoridad como una partida integrable. Todo lo que es bono de productividad, inclusive aquí mismo señala que dice: en este sentido, se ha detectado que existen empresas que ofrecen esquemas de evasión de contribuciones utilizando pagos derivados de un programa de productividad relacionado a la NOM mediante una asociación patronal, justificando así su no integración al salario base de cotización en términos del artículo 153J de la Ley Federal del Trabajo, que es uno de los artículos en los cuales se fundamentan quienes ofrecen estas estrategias para señalar que pues no se deben de considerar como parte integrante del salario. ¿Sabes qué pasa? Cuando estamos haciendo o se está haciendo una planeación así dentro de la empresa para ayudarla a que pague menos impuestos, nos olvidamos de lo que dice Ernesto Acosta: cobijar la prestación,
cobijar lo que vamos a hacer, envolverlo con contratos, tener, por ejemplo, para todo este tipo de pagos debe haber un plan de previsión social. No sé cuántas empresas conozcas tú que lo tengan. Sí, pocas, ¿verdad? Y más buscando en las disposiciones fiscales, no hay una que expresamente señale que deba contarse con un plan de previsión social por escrito. Anteriormente, no sé si por allá del 2013, todavía en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, artículo creo que era 19, señalaba la obligación de tener el plan. Obviamente hay que tenerlo y no obstante que se tenga toda la documental o que se cobije, etcétera, la disposición señala que aunque le llames de forma diferente, si proviene de la productividad del trabajador, es un premio por producción Así es. y es una variable que deberá de integrar forzosamente para efectos de lo que es la ley del Seguro Social. En materia de renta, me voy a referir ahorita al criterio 43 de ISR, que señala que las cantidades entregadas a trabajadores, socios o accionistas por concepto de incentivos laborales, bonos, comisiones o compensaciones complementarias por invención, primas o cualquier otro concepto similar no tienen el tratamiento de ingresos exentos, ni las cantidades pagadas a los terceros son deducibles. Aquí voy a aprovechar para comentar una idea que se sugiere por algunas personas en cuanto a una compensación complementaria por invención. Esto de acuerdo con el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que cuando un trabajador contribuya a mejorar alguna invención o desarrolle un invento, tendrá derecho a una compensación complementaria. Me está obligando la Ley Federal del Trabajo. Pero luego, ¿qué pasa con impuestos sobre la renta? Porque me obliga la Ley Federal del Trabajo a esa compensación complementaria. Entonces, ¿está exento? No, No, va a ser una gratificación, una compensación complementaria que va a estar grabada. Algunas personas que manejan este concepto nos hemos encontrado con que luego pretenden que esa compensación complementaria se convierta en pensión vitalicia y hacen una serie de pasos que ellos señalan que dando esos pasos, esa compensación complementaria ya no se va a denominar como tal, sino cae en pensión vitalicia, por lo tanto, les va a aplicar una exención total de acuerdo a lo señalado por el último párrafo del artículo 93 de renta. Ya la autoridad mediante este criterio dice, ya tengo vista esa estrategia, ya, no déjala. la hagas porque es un ingreso grabado. Y vuelve el comentario luego del vendedor o del asesor. Hemos vendido esta estrategia a tal empresa, a tal empresa, a tal empresa. Mira, unas empresas grandotas que luego no hay una demostración, obviamente, de que así haya sido. Y si ellos me lo compraron, que tienen a los despachos más calificados a nivel nacional, quiere decir que estamos bien. Pues es parte No, de la labor de venta. claro. ¿Sí? El buen verbo, el buen traje, el buen carro, la invitada a una muy Una buena buena comida. comida, con buenas botellas, etcétera, etcétera. Luego dices, oye, pues para que estas personas traigan este nivel, quiere decir que les está yendo bien y sí está caminando lo que ellos venden. Recordemos que la autoridad pues tiene 5 años para revisarnos. Eso es lo Luego que a no, todos se les olvida, los 5 añitos que tienen para revisar. los 5 años es luego lo que se nos olvida. Pero insisto, aquí lo que se está apostando es a que pase el tiempo y que la autoridad No revise. no los revise. ¿Cómo? Oh, Pues escondiendo tal vez la deducción en determinado renglón, claro, porque no olvidemos que con esto de la contabilidad electrónica y todos los algoritmos que ya tiene la autoridad, pues hace comparaciones, cuánto gastaste en publicidad de un año para otro, claro, en diferentes renglones. claro. Luego entonces, pues se trata de ir escondiendo esas ideas, insisto, porque van a funcionar en tanto la autoridad no se meta a ver la contabilidad del contribuyente, que mucha información ya la tiene y ahora con lo que se acaba de aprobar del Big Brother fiscal, Peor. peor, va a tener absolutamente toda Pe- nuestra información. Pero, Octavio, no sé tú, pero yo le tengo miedo al seguro social más que al SAT.
El Seguro Social a mí me parece que es un verdugo inmediato. Ya lo sabe todo, Octavio. Los timbres de la nómina le llegan. ¿En dónde vas a esconder lo que estás haciendo que no está bien? Entonces, es muy importante. Yo me gusta mucho hacer hincapié para nuestros amigos que no están en el mundo fiscal, que la autoridad lo sabe todo de nosotros al instante. Cuando timbran, ya saben cuánto recibimos, ya lo saben, y cómo lo recibimos y bajo qué conceptos lo recibimos, y no podemos seguir creyendo que estas cosas van a funcionar. Ahora, el Seguro Social sí es un ejecutor rápido, congela cuentas. No sé, en tu ciudad, en la mía sí, congela cuentas y luego ejecuta. Entonces, es muy importante tratar de estar bien con la autoridad dentro de lo posible. Y yo sí critico esa idea de que tenemos, de que damos impuestos, pero que no los gastan en lo que deben. Es culpa de nosotros, Octavio, de nosotros que como ciudadanos no exigimos cuentas claras. Deberíamos, así como estamos obligados a pagar, deberíamos obligar a la autoridad a que nos dé cuenta y dejarnos de cosas para que podamos progresar como país. Esa es mi opinión muy personal, no tiene nada que ver con el instituto ni con la Comisión Fiscal, pero qué importante lo que nos estás compartiendo para que los amigos sepan que esto no es tan fácil como se los vende. Sí, y insistir en que mucho se basa en que la autoridad no tiene la capacidad en cuanto a personal, pero pues sus robots, sus máquinas, sus programas, sus algoritmos, etcétera, van avanzando y se va a ir copando todavía más pues el actuar de los contribuyentes para que siempre sea dentro de un marco legal. Y lo que tú dices ahorita, que luego no compartes mucho de que lo que luego se dice de que pues no pago todo o no lo quiero pagar porque no lo utilizan bien. La parte es esa que tú dices, ¿dónde estamos los ciudadanos? Somos muy cómodos. ¿Qué sucede? Hay una imagen de unas personas en una lanchita que se está yendo así como en picada, el hoyo está obviamente pegado a la parte donde está el agua y los de arriba dicen no es nuestro problema. Pero ¿qué pasa? Pues el barco se está hundiendo y se está hundiendo inclusive, saliéndonos un poquito del tema, aún para aquellos que han estado aprobando ciertas disposiciones que pueden caer en algo de terrorismo o de otra índole, pues aún ellos les va a llegar. O sea, esto le va a llegar a toda la población. Aún los que están ahorita cercanos al poder, habrá un momento en que no lo estén. O a los hijos o a los nietos, etcétera. La destrucción de las instituciones que yo no comparto también, pues tarde o temprano les va a llegar desafortunadamente a toda la población. Pero ¿qué es lo que sucede? Por negligencia, por apatía, por miedo, por diferentes razones no actuamos. Nos mantenemos atrasito y mientras no me afecte y mientras yo siga obteniendo un ingreso interesante, no pasa nada. Muy lamentable. Es lamentable. Y entonces, pues tenemos aparte de esos criterios, terminaría citando otro, nada más en materia de pensiones, donde señala el criterio 42, que las cantidades otorgadas a trabajadores con cargo a planes de pensiones, que es otro de los productos que luego se ofrece, no tienen el tratamiento de ingreso exento para el trabajador, ni las aportaciones a dichos planes son una Así es. deducción para el empleador, cuando constituyen cantidades que forman parte del salario afecto al pago del ISR. Entonces, citando estos dos o tres ejemplos, podemos concluir que cuando nos ofrezcan algún producto, alguna idea, primero tenemos que ver qué piensa la autoridad al respecto. ¿Ya existe algún criterio por parte de la autoridad? ¿Ya se ha manifestado? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea, hay que buscarle, porque luego se está inventando el hilo negro y ya está visto por la autoridad. E insisto, nos ponen ejemplos, nos dicen que muchos lo están utilizando y que nada más nosotros no. Somos los miedosos o los tontos de la película y hay que subirnos. Hay que pensar muy bien las consecuencias que puede tener que yo tome una estrategia que ya está vista por la autoridad, que está sujeta tal vez a interpretación. Nadie tiene la verdad. Es una idea que exponen otras personas. Nosotros podemos pensar diferente, pero al final el poder judicial que va a determinar, darle la razón a la autoridad o al contribuyente, está ahorita muy alineado a las ideas del gobierno en turno, Es de casa. donde así es, hay que prevalecer el interés público y aunque esté 50-50,
o en que estuviera 70-30, me voy al 30 porque prevalece el interés de la nación. Y enfatizamos en la composición del Poder Judicial de la Suprema Corte y en lo que es la prisión preventiva oficiosa. Si antes decíamos piénsalo 2 veces, ahora piénsalo 10 veces o más para comprar una idea de este tipo. Y si no estamos de acuerdo cómo se utilizan los recursos, debemos de buscar los poquitos espacios que quedan, porque quedan muy poquitos, donde manifestarnos, donde levantar un poco la voz a efectos de que pues esto no siga por el camino que desde mi punto de vista no es el más adecuado. Así es, Octavio. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por tus consejos. Gracias por sentarte aquí y decirle a nuestros amigos, piénsalo, no lo aceptes. Sería muy fácil para nosotros como comisión cerrar los ojos y dejar que siga sucediendo sin levantar la mano. Entonces, te agradezco que hayas compartido esto con nosotros, que nuestros amigos que nos están viendo sepan que pueden decir que no y que deben de pensarlo muy bien, que sepan que la situación en México legalmente está más complicada. Hay muchas, antes era muy fácil hacerlo y que no hubiera consecuencias. Ahorita pues puedes tocar el bote, te puede tocar perder tu libertad, nada más por hacer que se te haya ocurrido. Sí, Entonces, definitivamente. Ahora sí que en el caso de la sanción más grave, la más delicada es esa, la que tú acabas de citar finalmente. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Insisto, como te van a decir, pero ¿cuántos hay ahorita guardados? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Dale, vamos a pensarla 10 veces. Y primero vámonos por el camino que marca el marco legal, vamos a ver cómo podemos hacer algunos ahorros o algunos ajustes con algunos planes de previsión, etcétera, lo limitado que tengamos, pero bueno, pues aprovechar lo poco que nos ofrecen las disposiciones fiscales y no meternos a esquemas de este tipo que nos van a traer consecuencias muy graves. porque sí hay huequillos por los que puedes hacer cosas, ¿eh? Sí hay cosas que puedes aprovechar, o sea, sí se puede hacer dentro de la legalidad sin exponer tu libertad. Muy bien, se me hace que luego hacemos otra cápsula, luego yo te entrevisto y nos ¿Sale? platicas de esas Todas mis cosas que se pueden experiencias. hacer. Bueno, pues no lo debía haber dicho, pero ya lo dije. No vengan conmigo, no doy asesorías. Muy bien, pues un Octavio, gusto. Gracias por el espacio. mil gracias a ti por habernos acompañado, por compartir tu expertise. Nos vemos en otra. Espero que me hagas el favor de acompañarme en otra cápsula. Y pues nos vemos próximamente en la Junta Regional que ya vamos a tener en próximos días. Soy tu fan, te admiro mucho, admiro todo el trabajo que realizas para nuestra profesión y nos vemos en la siguiente. Gracias, un placer estar con ustedes. Hasta luego. Amigos, mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdennos a difundir la cultura fiscal. Síganos, denle clic a la campanita que está aquí abajo para que estén informados de las cápsulas que seguiremos subiendo a esta plataforma. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.